Quisiera también agradecer al señor obispo, a Monseñor Edgar Aristizábal, que nos ha brindado el apoyo necesario para trabajar en el cuidado de nuestra diócesis. También quiero hacer un reconocimiento rápidamente a Monseñor Luis Manuel Alí, un obispo colombiano, que ha sido un apóstol incansable de este trabajo de implementar la cultura del buen trato, del cuidado en la iglesia colombiana, y quien nos puso allá quizás en el 2018 a iniciar este camino en nuestra diócesis con toda responsabilidad. Sin duda, ese trabajo, ese impulso que nos dio el señor Ali, la Oficina de Buen Trato de Bogotá y naturalmente también el Buen Trato a nivel nacional de la Conferencia Episcopal. Y bien, como lo decía el padre Elkin, pues quisiera compartir con ustedes un poco lo que hemos aprendido en la iglesia a través del camino que, aunque doloroso, lo hemos emprendido con mucha fe y con mucha esperanza. Eh, la cultura del buen trato, como bien lo decía el padre Elkin, para este encuentro, vincularlo con el matrimonio, con la familia, amor, respeto y compromiso en la vida conyugal, ciertamente es un reto, es algo que nos llena de profunda esperanza también el poder contar con personas que se preparan de manera consciente y con mucha fe para dar este paso tan hermoso y tan importante en la vida, pero que también redunda en un bienestar para la sociedad. Por eso agradecemos también a todas las personas que están vinculadas en este momento y que puedan también llevar estos mensajes de buen trato, de buen cuidado a sus familias, a las personas con las que tengan algún vínculo, porque ciertamente se trata también de mover todo este conocimiento, esta cultura hacia toda la sociedad, ¿no? Santo Tomás decía que la tarea del electo humano es la investigación, el descubrimiento y la formulación de la norma moral. Es decir, que necesitamos conocer lo que es bueno y malo y a partir de ahí actuar en consecuencia. La clave siempre va a estar en el conocimiento. Una frase atribuida a Leonardo da Vinci afirma que nadie puede amar lo que no conoce ni puede defender lo que no ama. Que en consonancia con lo que nos decía pues podemos decir que es necesario conocer a la persona con la que se quiere formar esa familia para poder amarla y por tanto poder defenderla del mal, ¿no? Aquí se trata mucho de este tema de defender del mal a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a los niños, a los jóvenes, a las personas vulnerables, a todas las personas con las que tenemos, por supuesto, esos vínculos. Y la mejor manera de combatir el mal es saber cómo actúa, saber qué efectos causa el pecado, cuánto sufrimiento se genera por el pecado, estar preparados para las batallas. El demonio nos ha hecho creer que no existe, nos ha hecho creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Ya lo decía el padre Elkin en esa bonita introducción que hacía en este compromiso ético de la cultura del buen trato. Y entonces, por ejemplo, hemos llegado a caer en pensar que la mentira es piadosa, que la mentira es buena, que hay mentiras blancas, y empezamos a justificar un pecado, algo que es malo, que genera sufrimiento, lo cometemos, claro, completamente cegados por el demonio, terminamos pensando que es bueno. El robar, ¿no? Si una persona va por la calle y se le cae la billetera y quizás algunas personas ven esto y van y se la devuelven los amigos, es probable que le digan, pero usted, discúlpeme la expresión, usted sí que es bobito, ¿no? ¿Cómo se le puede ocurrir devolver ese dinero o esa billetera? Lo decía también el padre Elkin ahora, la infidelidad. Es posible que en los grupos de amigos el esposo le cuente a los demás de sus aventuras y de infidelidad y los amigos, lejos de corregirlo, lo que hacen es preguntarle cómo hace, ¿no? Para ellos también quizás hacer lo mismo. Es decir, terminamos tergiversando tanto las cosas que terminamos pensando que eso que es malo, como la infidelidad, se convierte en algo bueno. Y empezamos incluso a exaltarlo y a generar como si fuera una especie de valor y empezar a aplicarlo también en nuestra vida. Por tanto,
Esas realidades, mis queridos hermanos y hermanas aquí presentes, hay que tenerlas muy presentes, porque cuando uno entiende que el demonio existe, que el pecado genera sufrimiento y que el pecado no es solamente mi pecado, es decir, que el pecado tiene una realidad, una connotación social, pues es cuando podemos empezar a luchar contra ese pecado, contra el demonio y por supuesto a generar códigos de conducta interna que nos ayudan en este combate contra el mal, contra el maltrato y por supuesto contra el cuidado, o con el cuidado mejor, para promover el cuidado de las demás personas, de las personas que amamos y de todos los que deberíamos amar más también, para citar este misal, como lo hacía también el padre Elkin ahora en la introducción. Para este encuentro, entonces, quisiera que pudiéramos tocar 4 puntos de manera muy general, pero que ojalá podamos tocar ese corazón y esa mente, que seguramente es la voluntad de Dios para todos nosotros. 4 puntos. Primero, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual como un problema social. El abuso infantil, digamos que podría ser un primer bloque de este encuentro para mostrar un poco lo negativo, las tentaciones, lo que el demonio quiere o la manera que el demonio quiere agredir a las familias, a las parejas. Pero como decimos y como ya citábamos a Santo Tomás, es necesario conocer la forma en la que el demonio nos ataca para poder luchar contra ello. Y es por eso que quisiera tocar estos primeros temas como una forma también de conocimiento, que podamos conocer y entender en qué maneras es que el demonio nos ataca, en qué maneras es que estos flagelos, estos delitos de abuso empiezan a vigilarse con nuestras familias para poder dar contra ellos. En un segundo bloque, quizá poder compartir con ustedes el camino que ha seguido la iglesia, así sea de manera muy general, pero también, como lo decía el padre Elkin, es fundamental que comprendamos qué es lo que ha estado haciendo la iglesia a partir de estas situaciones tan dolorosas que se han generado con el abuso en entornos eclesiales de menores, pero que también hemos visto ahora temas de abuso de abuso de ciencia, abuso espiritual. Es decir, empezar a luchar contra todo tipo de abuso, todas sus formas, y poder entonces así generar esta cultura de buen trato, esta cultura de cuidado, que en definitiva es lo que Dios quiere en nosotros. Y un final, en un último momento, poder hablar de la familia como un entorno protector, porque en definitiva ahí vamos a aprender bien ese valor tan inmenso del amor, de un amor real, de un amor que se va a poder expandir en la sociedad, que en definitiva también, como decimos, es lo que quiere Dios nuestro Señor. Bien, sin embargo, antes de entrar en los 4 elementos que vemos ahí en la presentación, quisiera que viéramos los principios que la Conferencia Episcopal Colombiana nos ha propuesto para generar esta cultura de buen trato. Los 5 principios no los vamos a poder tocar en este momento. Quisiera detenerme solamente en el primero, pero es importante que tengamos presente la visión que los señores obispos desde la conferencia episcopal nos han empezado a dar para poder generar esta cultura. El primer principio es la dignidad de las personas, que es en el que nos vamos a detener de manera muy rápida, pero va a ser como la línea orientativa para poder comprender estos 4 puntos de los que hablábamos, quizá que podamos, con la ayuda de Dios, tocar en este encuentro. El segundo principio, de la centralidad de las víctimas. El tercer principio, de la dignidad de los ministerios sagrados y la autoridad como servicio. El cuarto principio, de la cooperación entre la iglesia y la sociedad. Y el quinto principio, de comunicación transparente y de la rendición de cuentas. Este último principio quizá también pudiera servir muchísimo a aquellas parejas que están pensando en su matrimonio, porque ciertamente es un elemento fundamental. A veces, como dicen por ahí, de amor no se vive, y a veces el dinero o las cosas materiales pueden convertirse, si no se orienta bien esta parte, la forma de ver o la visión que se tenga la vida material, puede llegar a generar conflictos e incluso hasta rupturas en las familias a causa de esta situación. Pero bien, en este caso vamos a tratar solamente el primer
principio, el principio de la dignidad de las personas. Entonces, el primer elemento de este principio es que la persona humana es sagrada. Cada ser humano es querido por Dios. En el Génesis, en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 12, se nos dice que Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano. El ser humano tiene un lugar privilegiado en la creación. El Salmo 8 también nos dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles, al ser humano, lo creaste poco inferior a los ángeles. Cada ser humano, por tanto, debe ser respetado, cuidado y protegido. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 y siguientes, nos dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, el Señor más adelante nos va a decir, ama a tu prójimo como yo te he amado. Es decir, una entrega total. El amor que se entrega, el amor que se sacrifica, el amor que está en la capacidad de entregarse por el otro, de sufrir por el otro, de tener paciencia por el otro, ¿no? Ese, digamos, es un ejemplo del verdadero amor. A veces podemos llegar a confundir el amor con enamoramiento. Y esa etapa de enamoramiento en donde la otra persona es perfecta y en donde no hay situaciones negativas, sino que todo es alegría, todo es paz y todo es candor, pues claro, ese punto es un, digamos, sofisma del verdadero amor. Puede ser un paso, pero no nos podemos quedar ahí y ojalá no se tomen decisiones estando en ese estadio, ¿no? Sino que se pueda llegar a entender a la persona. Por eso decíamos al iniciar, es importante conocer a la persona con la que se quiere uno, digamos, comprometer para toda la vida, conocer sus defectos, sus muchas virtudes, pero también estar en la capacidad de decir, bueno, te amo con tus muchas virtudes, pero también con tus defectos y que se puedan ayudar en esa complementariedad también que quiere Dios para poderse ayudar a mejorar en esas quizás defectos que se puedan llegar a tener. Bien, el segundo elemento es que cualquier afrenta grave es una afrenta a la persona y a Dios mismo. Es decir, cada vez que maltratamos a otra persona, cada vez que nos maltratamos a nosotros mismos, porque bien en la cultura del cuidado se habla de un cuidado personal, también estamos agrediendo a Dios nuestro Señor. Y si se quiere, ahí es donde empieza realmente el pecado. El pecado es cuando nosotros sufrimos, Dios también sufre. Y en ese sentido, digamos, es donde empieza lo más complejo del pecado, el drama tan grande del pecado. El carácter sacrosanto del ser humano hace que su dignidad sea inviolable. Somos templos del Espíritu Santo, nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 23. En esa dinámica de encuentro con los demás, a veces le pedimos a Dios que nos ayude, pero nosotros no queremos ayudar. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Pedimos por las personas que amamos, pero queremos que a los que nos caen mal les vaya mal. Y toda, digamos, esa espiral de violencia es lo que no permite que esa cultura de buen trato empiece a cimentarse y mucho más en nuestra familia, ¿no? En nuestros seres queridos, con nuestros seres queridos, en la pareja, que se pueda comprender eso, que se está en las buenas, pero también se está en las malas, que se está en la salud, pero también en la enfermedad, que no podemos seguir en esa, digamos, mentalidad de descarte que cuando ya quizá no me sirve o no me gusta, hay que dejarlo de lado. Y el tercer elemento de este principio de dignidad de las personas es el respeto como correlato de la dignidad humana que representa un valor fundamental. La promoción de la dignidad humana y el respeto no son para la Iglesia una mera exigencia moral, ya lo decía también el padre Elkin en la introducción. No es una exigencia moral ni legal, es un eje transversal de la doctrina y de la espiritualidad cristiana. Estamos llamados a rechazar cualquier forma de violencia y de abuso, como ya lo anunciábamos, esos abusos de poder, el abuso sexual, por supuesto, el abuso de conciencia y el abuso espiritual. Bien, damos paso entonces al primer punto y es la violencia intrafamiliar y sexual como un problema social.
si alguien quiere, las estadísticas de estos elementos, digamos, de violencia intrafamiliar, lo pueden encontrar en el Forensis, que son datos o el informe anual que presenta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que, por supuesto, no solamente nos muestra las estadísticas, sino también algunas de las causas que generan esa violencia intrafamiliar y, por supuesto, esa violencia sexual. Eh, y una de las características o de las causas que más se relacionan con este tipo de violencias, de abusos, de maltratos, es el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Esto eleva enormemente el riesgo de generar esa violencia al interior de la familia, violencia física, pero también esa violencia psicológica. Hay que tener mucho cuidado también con eso, el daño que se le puede hacer a otra persona con solamente una palabra, y eso también hace mucho daño, y eso también hay que tratar de erradicarlo, hay que luchar por erradicarlo. Pero también la violencia de tipo sexual al interno de las familias, ¿no? Es por esta razón que es tan importante que este tema se conozca en las familias. Ustedes que desean conformar una familia, o los que ya tengan su familia que nos están acompañando en este momento, que puedan estar alerta y que puedan conocer para luchar contra estos flagelos. No hay que generalizar, pero un buen porcentaje de estos abusos, como decimos, se cometen bajo el efecto del alcohol, de sustancias psicoactivas. Santo Tomás utilizaba un ejemplo para enseñar la gravedad del alcohol, ¿no? Los efectos nocivos que tiene la ingesta de alcohol para el ser humano. Y no me refiero solamente a los efectos físicos, que ya son muy graves, las enfermedades que puede generar, me refiero a la realidad de pecado, ¿no? Decía Santo Tomás, como les decía, poder entender un poco la gravedad del alcohol, que el demonio se le apareció a un joven y le dio a escoger entre tres pecados: el pecado de homicidio, el pecado sexual, incesto, violación, o el pecado de alcoholismo. Y entonces el joven en su discernimiento dijo, no, pues el de homicidio no lo puedo tomar porque es atentar contra una persona, es afectar a una persona directamente. El pecado sexual pues también es violación, es incesto, bueno, todo este tipo de cosas que también afecta directamente a otras personas, pues lo más fácil es el alcoholismo. Y entonces el muchacho escogió el pecado de alcoholismo. En una de estas borracheras que se pegó este joven, eh, llegó a su casa y en su casa vio en la cama a una mujer y como estaba borracho, pues fue a violarla. Y entonces se cometió o se empezó a cometer este pecado sexual. Pero además, cuando llegó el esposo de la señora, que sería, en este caso es el papá, la mujer que estaba, era la mamá, cuando el papá intentó impedir esta violación, pues el muchacho empezó a pelear y terminó matándolo. Entonces se terminaron cometiendo tanto el pecado sexual como el pecado de homicidio generados por ese pecado de alcoholismo. Entonces, fíjense que no es menor el problema del alcoholismo, de sustancias psicoactivas que nos hacen perder, digamos, esa noción, esa conciencia moral de lo bueno, de lo malo, y terminamos generando situaciones muy dolorosas. Por tanto, es una invitación también para que ustedes en sus familias, ojalá tratemos de evitar, tratemos de erradicar al máximo la ingesta de alcohol, por lo menos en exceso, porque ciertamente es un factor de riesgo muy grande para todo este tipo de violencia intrafamiliar y, por supuesto, de abuso en las familias. Pero hay un tema todavía más doloroso y es el tema del abuso infantil. El sufrimiento generado es mucho más grave porque hay un estado de indefensión, de vulneración de confianza del menor hacia el abusador. La Convención de Derechos del Niño de UNICEF, en el artículo 19, nos dice que el abuso infantil es toda forma de perjuicio físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Entonces, fíjense que el abuso infantil tiene muchísimos elementos que a veces uno pasa por alto. Y si están ustedes pensando en sus familias, porque hay que proyectarse hacia la familia,
para los niños, para el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Y como lo decía el padre Elkin, ha sido una manera en que la iglesia ha aprendido de manera muy dolorosa con estos abusos al interno de la iglesia, pero que ciertamente a partir de ese dolor es que hemos podido lograr empezar a afrontar el problema de frente, como ya lo veremos más adelante, y poder luchar y poder tratar de buscar los medios para erradicar completamente este tipo de abuso de nuestros entornos eclesiales y por supuesto si podemos compartir esto con las instituciones, con los colegios, con las aldeas, con las familias, para que ellos también, si algo pueden asumir de eso que hemos aprendido, para que ellos también coloquen esas barreras o esos límites para que no se generen estos tipos de abuso, pues bendito sea Dios y ojalá se pueda llegar a hacer. Como decimos, es necesario conocer. Y la ley en Colombia, ley 1146 de 2007, nos dice que la violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes es todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño o adolescente utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechándose de condiciones de indefensión, de desigualdad y de relaciones de poder existente entre la víctima y el agresor. Son elementos importantes que tengamos muy presentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también define la violencia sexual contra menores como una de las formas más denigrantes y crueles con las que se vulneran los derechos de los menores y es considerada una de las manifestaciones más severas de desigualdad entre estos, los adultos, ¿no? Porque, como decimos, constituye un ejercicio de poder en razón de la edad y subordinación que pueda existir. Y como ya citamos, la Convención de UNICEF, el abuso infantil, es toda forma de precio físico, mental y todo ese tipo de trato negligente, incluido, por supuesto, el abuso sexual. Pero hay algo que también hay que tener muy claro, y es que el abuso sexual no necesariamente es una violación, pero siempre es una forma de violencia sexual. De hecho, las actividades sexualmente abusivas no necesariamente implican contacto físico entre el abusador y el niño o la niña, o las personas vulnerables. El abuso sexual incluye exhibicionismo, obligar a la víctima a observar actitudes sexuales, voyerismo, formas de abuso online. Bueno, todo este tema ahora con redes sociales y la telefonía celular que ha generado este dispare. Como les decía, si pueden echarle una miradita al forense, a este informe que da Medicina Legal, pueden darse cuenta que una de las causas también que genera mucho este tema del abuso son las redes sociales. Digamos, hay una situación muy grave con eso y hay que poner límites también en eso, ¿no? Ojalá podamos también tener mucho cuidado, los señores, las señoras, con este tema porque se está generando mucho problema de tipo, digamos, de violencias, de abuso y de sexuales y a través de este tipo de redes, ¿no? De situaciones de tecnología, de información y de comunicación. Bien, esto nos lleva a entender que hay un problema. Hay un problema con estos temas intrafamiliares y por tanto necesitamos entender también que hay una obligatoriedad de la denuncia. Necesitamos entender que no podemos seguir ocultando, o mejor, que para poder luchar contra el abuso, contra las formas de maltrato que se están dando en nuestras familias, interno de la iglesia, por ejemplo, lo que hay que hacer es visibilizarlo. Es decir, hay que mostrarlo, hay que denunciarlo para poder entender contra qué estamos peleando y cómo hay que luchar, qué estrategias preventivas y qué estrategias hay que seguir para poder erradicar esto de nuestras familias, de nuestros entornos eclesiales, en el caso de la iglesia. La ley 2081, perdón, declara imprescriptible la acción penal en caso de delito sexual cometido con menor de 18 años. El Código Penal indica cuando se trata de delitos contra la integridad y libertad y formación sexuales o el delito de incesto cometido con menor de 18 años, la acción penal es imprescriptible. Y nos dice también el Código de Procedimiento Penal en el artículo 219
que se tiene el deber legal de informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos. Entonces, ante estas situaciones, por favor, siempre, siempre, digamos que nosotros tenemos que aprender esa realidad, los errores del pasado, eh, por ejemplo, al interno de la iglesia, de no haber llevado estos casos que se presentaron ante la autoridad civil, que en definitiva son los que tienen la competencia y se han preparado para investigar ese tipo de cosas, pues ciertamente nos ha llevado a entender que hay que ir siempre a la autoridad. Cualquier tipo de denuncia siempre tiene que ser creíble de parte, digamos, hacia la víctima y por tanto llevar a que las personas que tienen la competencia para investigarlo lo hagan, ¿no? En este caso, las fiscalías, los que tengan la competencia de llevar a cabo estas investigaciones. ¿Qué ha sucedido en América Latina? Porque ciertamente nuestro contexto es un poco distinto al europeo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, se han seguido algunos elementos, algunos contextos, algunas mentalidades distintas, pero en América Latina hemos tenido algunos problemas para poder avanzar en esta lucha contra el tema de abuso, contra el tema de maltrato. Y es que el contexto cultural en América Latina valida la violencia. Hay una cultura patriarcal, hay un silencio de este tipo de cosas, el machismo que permite que supuestamente el hombre pueda tratar a la mujer y la mujer tiene que callar. Ese tipo de cosas ciertamente son una equivocación. A la iglesia, por ejemplo, se nos tilda mucho de ser misógenos, de ser machistas, porque quizás en el Génesis dice que Dios nuestro Señor creó al hombre y luego de la costilla del hombre sacó a la mujer, y entonces pensa equivocadamente o en esa interpretación equivocada se piensa que el varón, lo que fue creado primero, tiene más importancia que la mujer que fue creada segunda, ¿no? Recordarán hace algunos años los esposos le decían a la esposa mi costilla, ¿no? Como, digamos, como si depende de mí, pues salió de mi costilla. Pero la idea de esa creación del Génesis, bueno, claro que el Génesis no es un libro científico, es un libro que nos quiere decir quién creó, que, que Dios nuestro Señor es el creador de todo, no cómo se hizo, sino quién lo hizo. Y eso es lo que importa. Pero entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que en realidad importa de este relato tan hermoso de la creación del hombre y de la mujer? Pues que Dios nuestro Señor no creó a la mujer de un hueso de la cabeza para que la mujer no esté por encima del hombre, que no la creó de un hueso del para que el hombre no la pisotee, sino que la creó de un hueso que está junto al corazón del hombre para dar precisamente esa igualdad, esa complementariedad. Y entonces ese machismo no tiene ningún fundamento. Y ahora con el feminismo, que a cierto punto puede, ¿no? digamos, decir que es válido por una reivindicación, porque la mujer tiene que luchar contra ese machismo, pero ya cuando se lleva al extremo, que terminamos en una guerra sin sentido, así que fratricida, las mujeres contra los hombres y tiene que haber esa lucha, pues evidentemente eso tampoco es querido por Dios y eso tampoco lleva a nada bueno, porque terminamos en esas peleas como es sin sentido, casi que pudiéramos citar también a Tomás Sofín, que tenía una teoría muy conocida, el famoso Homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el mismo hombre. Esas guerras de todos contra todos, pero en este caso de géneros, ¿no? El hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Ese tipo de cosas lo único que genera es una espiral de violencia cada vez más complicada. Y en la iglesia, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para entrar al tercer punto de este encuentro? Hemos afrontado este delito y pecado de frente. Digamos que son más de 20 años de una herida abierta también, como lo decía el padre Elkin, generada este dolor por estas situaciones de pederastia, de abuso de menores, pero también de abusos de conciencia, de abusos espirituales, de abusos de poder en entornos eclesiales.
Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para erradicar estas formas de maltrato. Queremos que ustedes sepan que se están tomando las medidas para hacer de la iglesia un lugar seguro para todos, que las familias puedan volver a confiar en la iglesia, que podamos comprender que, si bien es cierto, son casos, no vamos a generalizar, no podemos generalizar nunca, en ningún lugar podemos generalizar. Sin embargo, nosotros hemos asumido eso como algo propio, como si fuera algo que hemos cometido todos y todos tenemos que luchar contra eso. Y es una responsabilidad que tenemos ciertamente frente a Dios y frente a la sociedad, frente a nuestros queridos fieles, frente a los niños, sobre todo niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Ha sido un camino muy doloroso, por supuesto que sí. Todos tenemos una responsabilidad en este tiempo sinodal para enfrentar conjuntamente el flagelo de los abusos y para recuperar, como decimos, la confianza y la credibilidad en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI en 2010, en la carta que escribió a los católicos de Irlanda, en Irlanda se vivieron muchos casos de abuso a menores. Él decía en esta carta, en esta visita que hizo a Irlanda, que este tiene que ser un camino de curación, de renovación y de reparación, ¿no? Es un compromiso completo con las víctimas, con los sobrevivientes, y hacia eso tenemos que apuntar siempre. El Papa Francisco, también en la Carta al Pueblo de Dios, el 20 de agosto de 2018, nos decía que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar parar el daño causado. Y mirando al futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y por supuesto que no se perpetúen. Se tomaron equivocadas, ciertamente, no podemos hacer juicios anacrónicos, pero ciertamente se tomaron decisiones equivocadas en su momento respecto a estos casos. Pero de eso hemos aprendido mucho dolor y a causa también, por supuesto, de muchas víctimas, pero por ellas también es que tenemos esta responsabilidad de seguir luchando contra este tipo de abuso en entornos eclesiales. Una herida abierta, como decimos, entonces no va a sanar esta herida hasta que hayamos erradicado por completo este flagelo, este delito, el abuso en todas sus formas, ¿no? Para eso se vio la necesidad en la Iglesia de una política coordinada y apropiada al problema de los abusos en entornos eclesiales. Y para esto seguimos un camino que se ha denominado las 4 A's. Y es un camino que nos sirve también porque esto hay que seguirlo oculando siempre con la familia, con el esposo, con la esposa, para poder luchar contra esos tipos de violencia intrafamiliar. La primera A, entonces, es aprender de nuestros errores. Si uno no aprende de sus errores, si uno no reconoce sus errores, pues evidentemente va a ser muy difícil que salga de ellos. Por tanto, el primer paso siempre va a ser aprender de los errores. El segundo paso, afrontar el problema, no cegarnos, como decíamos ahora, hay que visibilizar el problema, hay que mostrar que existe un problema para poder luchar contra él. Y en esa medida, empezar a generar el siguiente paso, o la tercera A, es asumir los protocolos de prevención y de protección. Para la familia, por supuesto que esto también sirve mucho. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, pues hay que poner en práctica esos protocolos, esas ayudas, ayudas terapéuticas, psicológicas, diálogos y por supuesto la oración para poder sobrellevar las dificultades que se puedan llegar a presentar. Y finalmente, el cuarto punto que es fundamental es el de atención a las víctimas, eh, el acompañamiento y la cercanía. Esto en las familias también es fundamental, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que los hermanos siempre estén en su acompañamiento, en esa cercanía, que comprendan que unidos es como van a poder sobrellevar y salir adelante de estas dificultades. Por tanto, la prioridad absoluta siempre va a ser la protección
de los menores, de los niños, niñas, adolescentes, de las personas vulnerables, pero como decimos en definitiva, de todos los fieles. En el año 2013, la Iglesia colombiana inició un camino para promover la cultura del cuidado. Se adoptaron las líneas guía para la redacción de los decretos diocesanos de protección de menores. En nuestra diócesis, desde 2014, tenemos el decreto número 3, que precisamente trae esa regulación para la implementación de la cultura del buen trato y las medidas de prevención del delito de abuso de menores. Este camino nos ha llevado al establecimiento de las líneas guía emanadas por la Conferencia Episcopal de Colombia el 15 de agosto del año 2022. En nuestra diócesis, además, tenemos también el manual de conducta que se está trabajando, está en revisión y que seguramente saldrá a luz para poderlo empezar a implementar en todas nuestras parroquias, en todos nuestros entes diocesanos, pero al mismo tiempo también ya se ha creado desde la llegada del señor obispo Monseñor Edgar Aristizábal la Oficina para el Buen Trato, ¿no? Que está encargada de direccionar todos estos procesos, no solamente de denuncia, sino también de prevención y de promoción de la cultura del buen trato. Ciertamente esto también genera eh, una cierta tentación en muchos de nosotros. Esto lo hemos evidenciado también en algunas instituciones educativas y es el renunciar o la tentación a renunciar a nuestra misión evangelizadora. Entonces, tenemos hermanos sacerdotes que quizás por tantas situaciones de menores renuncian a trabajar con menores, con niños, con niñas. En los colegios algunos docentes también tienen miedo de pronto de poder maltratar o llegar a algún punto de denuncia por alguna mala interpretación de algún gesto, alguna cosa con los menores de edad. Pero esto también se puede, digamos, transmitir a la familia, aquellos esposos, esposas, aquellos novios, novias que están, digamos, iniciando su matrimonio o que quieren dar este paso, pues puede aparecer también esa tentación. ¿Será que va a funcionar o no va a funcionar? Nos vamos a vivir un tiempo mejor primero y vemos si funciona. Es decir, no habría como un compromiso. El verdadero amor sabemos que se compromete. Otro miedo, ¿será que los hijos se convertirán en un problema? ¿Será que somos capaces? Bueno, una cantidad de dudas, de miedos que pueden llegar a generarse cuando se quiere conformar una familia, pero ciertamente, digamos, no hay que tomar una decisión a la ligera, por supuesto, hay que pensarlo muy bien, hay que orarlo muy bien, hay que conocerse muy bien, pero también hay que dar ese paso de compromiso, porque en el compromiso es donde van a encontrar realmente esa felicidad y esa plenitud. Bien, hemos aprendido entonces que no solamente hay que dar trámites a las denuncias o solamente implementar políticas de prevención, sino que debemos ir más allá. Hay que generar una cultura de buen trato. Entonces, el padre Elkin nos decía, ¿no? ¿Cómo se llega a esto de la cultura de buen trato, a esto de la cultura del cuidado? Pues empezamos viendo que el trámite que se le estaba dando a las denuncias no era el correcto y entonces empezamos a corregir eso, pero empezamos a darnos cuenta que no solamente hay que dar un trámite a las denuncias, sino que hay necesidad de generar, digamos, como es lógico, estrategias de prevención. Pero no solamente hay que quedarse ahí, sino que tenemos que generar una cultura en la que precisamente el buen trato y el cuidado de unos con otros, pues nos lleve a establecer esta cultura en nuestra sociedad. Luchar entonces por erradicar todo tipo de abuso, el abuso sexual, el abuso de conciencia, el abuso espiritual, el abuso de poder, cualquier tipo de maltrato debe ser erradicado. La cultura del buen trato, entonces, tiene como algunos elementos fundamentales también, que es la formación, la capacitación, la sensibilización, los talleres de prevención, bueno, todo esto más orientado hacia el trabajo que estamos haciendo en la iglesia, en las parroquias, formando a nuestros agentes de pastoral, a nuestros sacerdotes, a nuestros seminaristas, pero quisiera quizá detenerme brevemente en dos elementos, la ruta de atención y los códigos de conducta, los límites relacionales sanos. Bueno, las rutas sencillamente es que podamos simplificarlas, entre más simple sea la ruta de atención de estos casos va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque
porque se va a evitar el desánimo y sobre todo, algo muy importante, se va a evitar a toda costa la revictimización secundaria. Es decir, si se llega a dar un caso, Dios no lo quiera, pero se llega a dar un caso de abuso de un menor, si a este niño o a esta niña hay que empezar a pasarlo por una cantidad de personas que supuestamente tienen en la ruta de atención, pues este niño o esta niña va a tener que contar una y otra y otra y otra vez la misma historia y ciertamente eso le va a revivir una y otra vez el dolor que ya experimentó. Por tanto, es necesario que sean lo más simples posibles y que vayan directamente hacia lo que tienen que ir, como decíamos ahora, hacia la autoridad competente, que son los que realmente están preparados para discernir, para estudiar estos casos, para darle trámite a estos casos. Siempre hay que creerle al niño, a la niña, a la víctima, porque no compete o no nos compete a nosotros decidir si eso es cierto o no es cierto. Eso lo hace la autoridad civil, el juzgado, los que tengan la competencia para hacerlo. Y finalmente, entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, el cuarto elemento, la familia como entorno protector. Aquí vamos a tocar este último elemento también de los entornos, límites, perdón, relacionales sanos. Y en la familia como entorno protector tenemos el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Dos características fundamentales. El pudor, que es el respeto por su cuerpo y el cuerpo del otro. Cuando esto no se le enseña a los niños, cuando esto del pudor se pierde quizás también en la relación de pareja, pues es muy fácil terminar instrumentalizando al otro y empezando a buscar también por fuera eh, elementos, digamos, que llenen esos vacíos quizá de placer que se puedan llegar a estar buscando. Por tanto, el pudor siempre tiene que ser algo importante, así esto suene muy anticuado, pero es algo necesario en nuestra sociedad hoy en día. Esa falta de respeto por el propio cuerpo y el cuerpo de los demás es lo que está llevando también a unos desórdenes muy, muy grandes. Algo que es tan hermoso como el amor humano, la misma relación sexual, en un contexto de amor, en un contexto de compromiso, se convierte en algo muy negativo, con enfermedades, con embarazos, como llaman por ahí, no deseados, con abortos y una cantidad de situaciones muy dolorosas para la sociedad. Por tanto, es importante que no perdamos esto de vista, este punto de vista de nuestra conciencia y de nuestro conocimiento. El pudor, insisto, así sea algo muy, suene anticuado, hay que tenerlo muy presente. Y es suponer, a veces terminamos pensando que en cierto lugar, por ejemplo, al niño llega al colegio y lo regañan porque no saluda. Y en el colegio piensan o dicen, se supone que en la casa le enseñan a saludar. Y llega el niño a la casa y lo regañan por saluda. Y entonces en la casa dicen, se supone que en el colegio le enseñan a saludar. Y entonces terminamos suponiendo y suponiendo y terminamos es maltratando, regañando, generándole sufrimiento al niño, pero nadie le enseña. Por tanto, todas estas cosas también hay que enseñárselos a ellos. Enseñar a los niños a cuidarse y a respetar su cuerpo y el cuerpo de los demás. Una familia funcional es aquella que tiene límites claros relacionales sanos y que tiene clara la relación asimétrica. Es aquella en la que una relación asimétrica es aquella en que existe un desequilibrio entre las partes involucradas. Esto puede sonar negativo, pero es algo muy positivo. Es decir, se entiende que una parte de esa relación tiene más autoridad o responsabilidad que la otra. Los papás y las mamás tienen una relación asimétrica con sus hijos, porque tienen una autoridad y una responsabilidad más grande que la de los pequeños, que la de los niños. Por tanto, a veces esa mentalidad de que el papá quiere ser amigo de los hijos, la mamá quiere ser amiga de los hijos, no, es una visión un poco equivocada, porque los niños no necesitan amigos, ellos ya tienen sus amigos en el colegio, en el conjunto, en el edificio. Ellos lo que necesitan en el hogar es al papá y a la mamá, que son los que tienen la experiencia para decirles qué es lo que hay que hacer, para orientarlos, evidentemente sin maltrato. Pero ellos necesitan al papá y a la mamá, no necesitan más amigos en la casa, ya tienen sus amigos por fuera. Ese límite, esa relación asimétrica sana,
es la que permite precisamente eso, que el papá y la mamá puedan, con su autoridad, con su experiencia, poder orientar a sus hijos. Y finalmente, entonces, como decimos, la familia de Nazaret como este ejemplo de entorno protector, y quisiera dejar estos como dos ejemplitos o esta comparación ya para terminar el encuentro. La comparación de la familia de Adán y Eva y la familia de Nazaret. Rápidamente, la familia de Adán y Eva, cuando se dejan tentar por el demonio, es decir, el pecado entra en su familia, terminan culpabilizándose el uno al otro. Recuerden ustedes el relato cuando la serpiente tienta a Adán y Eva para que coman del fruto, y entonces cuando Dios se da cuenta, o ellos se dan cuenta que cometieron un error, les da miedo porque el pecado genera miedo, se esconden porque el pecado genera que uno se esconda, y entonces Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y entonces Adán le dice, la mujer que tú me diste me hizo comer del fruto. Y entonces Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Y entonces Eva dice, la serpiente que tú creaste fue la que me hizo comer del fruto. Es decir, ninguno acepta su responsabilidad. Y en definitiva terminan echándole la culpa a quién? A Dios. Adán dice, la mujer que tú me diste. Eva, la serpiente que tú creaste. Es decir, tú eres el culpable en definitiva de eso. Y empieza ese sufrimiento familiar. Y fíjense, en cambio, la Sagrada Familia de Nazaret. Es una familia con profundo respeto donde se apoyan y confían en Dios sobre todo. No se están gritando, no están peleando. eh, y pudiéramos, digamos, colocar quizá dos ejemplitos para poder finalizar el encuentro, o por lo menos este momentito. El nacimiento del niño es uno de los elementos más dramáticos que uno puede llegar a ver en la historia de la Sagrada Escritura y en la sociedad. Es decir, uno a veces cuando hace el pesebre en Navidad puede ser muy romántico y es bonito colocar, adornar y todo esto, pero si somos lógicos, digamos, con la situación que se está viviendo o que está viviendo esta Sagrada Familia de Nazaret, pues es una situación muy, muy difícil. Es un problema muy grande por el que están pasando. Es decir, hay una pobreza tan grande que tienen que terminar teniendo a su hijo en una pesebrera donde duermen los animales, con todo el desaseo, con todo el frío que eso supone, las condiciones más lamentables que hay. Y sin embargo, la Virgen no está gritando a San José y San José no está gritando a la Virgen. No le está diciendo, pero usted, ¿por qué no fue capaz de conseguir una casa? No fue capaz de conseguir ni siquiera una cama para tener el niño. O San José no le está diciendo, pero es que usted, ¿cómo se le ocurre tener al niño ahorita? No se están culpabilizando, no se están echando la culpa al uno al otro, se están apoyando. ¿Por qué? Porque es naturalmente que es lo que Dios quiere y porque hay un amor profundo entre ellos. Se apoyan en las buenas y en las malas. Y digamos que también el mismo hecho de la pérdida de hallazgo del niño Jesús, cuando van en la caravana y de pronto se dan cuenta que el niño se les quedó y tampoco se empiezan a gritar, pero es que fue culpa suya, es que era responsabilidad suya, no. Se devuelven unidos a buscar al niño hasta que lo encuentran. Entonces, es un ejemplo muy claro, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que también nos da la Sagrada Familia de Nazaret, de una cultura de buen trato, de una cultura de cuidado, de un profundo respeto, de un profundo amor, de un profundo compromiso que ojalá también nosotros podamos llegar a tener en nuestras vidas y, digamos, como límites relacionales sanos también en nuestras familias. Así que yo les agradezco mucho, le agradezco nuevamente al Padre Elkin por esta oportunidad de permitirme compartir un poco lo que hemos aprendido en la iglesia, en este camino doloroso, en la lucha contra el maltrato y el abuso en todas sus formas. Y bueno, a ustedes también muchas gracias. Gracias por la paciencia. Dios les bendiga y estamos para ayudarles también ahí en la curia. Mil gracias por su atención. Dios los siga bendiciendo. Gracias, Padre Víctor. Le cuento que teníamos una muy buena audiencia, tanto en Zoom como en Facebook. Hay realidades donde
es tan difícil hablar y que su merced con toda esta experiencia de acompañamiento, de formación, lo pueda hacer de esta manera, pues le agradecemos. La iglesia es ejemplo, la iglesia es madre y maestra. Y estas situaciones dolorosas que han pasado en la iglesia pasan también en la iglesia doméstica, que es la familia, donde se sufren tantos abusos también. Y qué bonito que las familias aprendan de esta madre y maestra que es la iglesia, esas 4 A que nos mencionaba el padre. Las cosas hay que asumirlas. Disimular o darle un trato equivocado no mejora el problema, lo agranda, lo complica más. También resaltar esto que el padre ha dicho, no podemos llenarnos de miedo. Yo veo en muchas familias el miedo de traer hijos al mundo porque hay pobrecitos los niños todo lo que van a sufrir. Cambiemos el discurso y digamos, hay que traer niños al mundo y formarlos también que sean capaces de transformar esta cultura. Decía el Papa Benedicto, mientras el mundo sea mundo, la iglesia tiene que ser iglesia. Si ya todos están transformados, pues la iglesia perdería su misión, precisamente porque hay oscuridades que vale la pena evangelizar desde la luz del Evangelio. Y también me gusta esta manera como el Padre ha cerrado, porque cuando la familia de Nazaret pierde al niño, o sea, que de por sí es bonito pensarlo, ¿no? San José siendo el hombre más justo, más santo, y la Santísima Virgen María la llena de gracia. Y a estos dos se les pierde el niño, cuanto más al resto de la pobre humanidad, ¿no? Pero es interesante ver cómo ante el problema lo asumen los dos y los dos se devuelven a buscar a Jesús. Y es un ejemplo bien bonito de cuando perdemos a Jesús en nuestra vida, les decía que no era un problema moral, era un problema de fe. Cuando se pierde a Jesús hay que devolvernos, tener la valentía para devolvernos a buscarlo donde lo hemos perdido. Y yo creo que ese esfuerzo de devolvernos, esta medicina que la iglesia está probando, nos ha ayudado a asumir la enfermedad, el dolor con seriedad y nos ha traído grandes enseñanzas. No le tengamos miedo al trabajo con los niños, con los jóvenes. Las situaciones cambian. Eh, Decía hoy también el Evangelio que como un padre de familia que saca del baúl lo nuevo y lo antiguo. Y es eso, o sea, había una forma de trabajar con los niños, ahora hay otra forma, es decir, de más cuidado, de más protección, las cámaras de seguridad, todo esto es la manera de ser iglesia, es el tiempo que nos tocó. Y cuando a veces nos estigmatizan a nosotros como iglesia, pues sencillamente es aceptar un poquito de la cruz de Cristo. Yo amo profundamente la enseñanza del Papa Benedicto y amo la figura del pastor que Dios nos regaló. Porque los medios de comunicación, lo decía el padre al inicio, hoy es el riesgo, el ciberacoso de los niños con celular, las fotos, una cantidad de cosas. Pero también estos medios de comunicación malintencionados. Yo creo que una de las víctimas de los medios de comunicación fue el Papa Benedicto. A él le tocó el escándalo de la pederastia. Y cada vez que salía la imagen del Papa Benedicto salía una noticia de pederastia. Hasta que hicieron creer una relación ahí entre el Papa y la pederastia. Y ese peso es muy difícil de cargarlo para una sola persona y el Papa entendió que era un problema tan grande que tenía que asumirlo una persona de pronto con más salud que él. Y es un ejemplo también de mirar que hay cosas en las que tenemos que callar, hay cosas en las que tenemos que hablar, no ha sido fácil. Y si ustedes en familia, un hijo suyo comete un delito tan difícil para un papá, para una mamá ir a denunciarlo, pero la iglesia también está siendo maestra en eso. No hay tolerancia con los abusos, en eso somos claros. No hay tolerancia, se denuncia, tenemos el deber de hacerlo y tenemos el deber de proteger a nuestros niños. Y dice el Evangelio que a quien escandalice a uno de estos pequeños más le valdría una piedra de molino en el cuello y que lo mandaran al fondo del mar. Estamos frente a una cosa grave y yo experimento en mi pastoral que los niños tienen esa necesidad de iglesia. Cuando los niños pasan a darle la paz a uno, cuando los niños quieren ser acólitos, lo están buscando a uno como papá.
y uno tiene el deber de estar a la altura de eso. Vulnerabilidad en todos los campos de la vida. En la pastoral familiar sí que más. Imagínense ustedes tantas personas con problemas afectivos y pues son personas vulnerables y cuando nos abren su corazón, su historia, es también un entorno donde brindamos protección y compañía y ayuda dentro del respeto, la ética, la fe, la espiritualidad. Dicen, padre, excelente charla, muchísimas gracias, excelente formación. Dios y mamita María les bendiga por fortalecer nuestras familias y trabajar por un mundo mejor. Padre, buenas noches. Es para preguntar si los demás puntos del principio de la conferencia también se van a ver posteriormente. Gracias. Pues como entenderán, yo respondo por el Padre. El tiempo es muy corto, pero es un deber de iglesia de todos nosotros que los profundicemos. O sea, hay material. Hay personas que han estado al frente. Sintamos, esto es un abrebocas, porque cada puntico daría para hacer una conferencia semanal de esto. Pero nuestro objetivo se está cumpliendo y es que Joao Sánchez dice, hermano, o sea, que alguien como su merced nos pregunte eso significa que estamos despertando la curiosidad, el interés por estos temas. Y como les digo, es una herida, pero no hay otra manera de sanar la herida si no se abre, si no se toca en el fondo y se radica desde donde surgió y pues es el camino de la sanación. Padre Víctor, de nuevo, mil gracias. Admiramos profundamente lo que su merced hace. Eh, Como les decía, no es fácil para un papá, para una mamá, tener que denunciar a sus hijos. Para un obispo no lo es, para una diócesis no es fácil, pero es el camino que nos tocó. Los sacerdotes de hace mucho tiempo no tuvieron que vivir esas realidades. Lo vivimos nosotros y nos toca asumir con madurez. Leo también unos mensajes del Facebook. Saludan al padre Víctor, saludan al padre Elkin, gracias. Dice gran enseñanza, Dios siga bendiciendo nuestra madre iglesia, que siga siendo madre y maestra para todos. Qué lindo mensaje, nos dice Patricia. Diego nos dice saludos, padre del municipio de Chivatá. Excelente reflexión. Bueno, pues ese es el milagro también de lo bueno de los medios de comunicación que hay en muchos lugares. En el encuentro regional de familia, cuando les contamos esto de que la pastoral familiar en la diócesis de Duitama Sogamoso tenía una línea concreta de transversalidad, las otras diócesis quedan y dicen, ¿cómo lo hicieron? Y pues no, sencillamente con la buena voluntad de todas las áreas, con la disposición de las familias, y aquí estamos. Pues los invito a terminar con una oración, a darle gracias a Dios por este momento que nos ha regalado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor de la vida, al concluir este encuentro te damos gracias por cada una de las palabras compartidas, por todos el silencio que estas familias nos han regalado, un silencio de escucha, por cada mirada, por cada corazón que se abrió a tu ternura y a tu cuidado. Nos has convocado no solo a pensar, sino a vivir una iglesia que cuida, una iglesia que se inclina como el buen samaritano, que protege como una madre, que abraza como Cristo a quienes sufren. En esta conferencia renovamos nuestro compromiso de ser sembradores de paz, constructores de fraternidad, guardianes de la dignidad humana. Danos un corazón compasivo, unas manos dispuestas a servir, unos pies ligeros para ir al encuentro del hermano más herido. Enséñanos, Señor, a mirar como tú miras, a amar como tú amas, a cuidar como tú cuidas, con delicadeza, con firmeza, con fidelidad. Que tu Espíritu nos acompañe en cada una de nuestras familias para que lo que aquí sembramos con fe florezca en obras de justicia, de reconciliación y de esperanza. María, Madre del cuidado y de la ternura, cúbrenos con tu manto y guíanos hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros. por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Con la ayuda de Dios, el próximo jueves nos vemos acá en la parroquia de San José, presencial, 6 de la tarde, cordialmente invitados. Y dentro de 15 días nos veremos otra vez en este encuentro virtual con otra de las áreas de pastoral. Gracias a todas las familias, tenemos mucho material para trabajar. El encuentro regional de familia fue un éxito. Tendremos mucho para compartir. Y pues mis queridos amigos, que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, Padre Víctor, mil gracias a todas las familias. Qué bonito. Si quieren, enciendan la cámara para que pensemos que no estábamos ahí hablándole a un computador, una pantalla. Gracias, Camilito, Karen, Zaira y Camilo. Qué chévere, Fabio y Olga, que tendrá mucho que contarnos del encuentro regional. Luz Mari y se me fue el nombre de tu querido esposo allá en Sogamoso. Lili Bonza, qué chévere que estés por acá. Álvaro Acevedo, bueno, son tantas familias, amigos que nos siguen, que nos acompañan, que siempre están ahí y pues ustedes son la razón de hacer de todo esto. Yasmincita, les cuento una noticia, el encuentro regional de los Santanderes será en la diócesis de Málaga, Soata. No querían que los conferencistas fueran sacerdotes o teólogos, sino que los conferencistas fueran familias y escogieron una familia de la diócesis de Duitama Sogamoso, los estaré acompañando tanto en la organización de la reflexión como en el ir a la diócesis de Málaga a compartir las experiencias, a hablarles un poquito de la vocación a la vida matrimonial. Entonces, Yasmín y Paulito estarán allá. Es una pareja que llevan muchos años, desde el padre Jaime en la parroquia de Chiquinquirá en Sogamoso, y pues estaremos ahí atentos. Va a ser una experiencia bonita, significativa. Y si alguno se quiere sumar a la causa, pues sería bonito también que me lo diga y un viajecito a Soata pues no cae mal. Entonces, pues ahí les voy contando una bonita noche. Gracias por estar acá. Que nos cuidemos, que cuidemos a los niños, que cuidemos las familias, que cuidemos el amor matrimonial. Bonita noche para todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Y qué Padre. bendición que Chao, Yasmincita pues. vaya. Feliz noche, Padre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Feliz Gracias, noche. Padre. Buenas noches. No estaban mal Gracias. los que había visto. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Padre. Bendiciones. Que pasen buena noche. Gracias. Muchas gracias, gracias Andresito por estar ahí en los medios de comunicación y hacer este milagro de reunirnos desde diferentes lugares. Un gusto, padre. Chao. Muchas gracias, Padre. Feliz noche. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga.